estamos en la serie Esperanza, que es la serie que trata de la llegada del Mesías, de la llegada de Jesús. Y esta serie la hemos tratado presentando Cristo en sus oficios como mediador. Entendemos que Cristo vino para ser el mediador entre Dios y los hombres. ¿Y cómo Él ejecuta entonces esa función de mediador entre Dios y los hombres? Siendo primeramente profeta, es decir, la verdadera revelación de Dios. Todo lo que sabemos de Dios, sabemos a través de Cristo. En segundo lugar, entendemos que Jesús cumple esa función de mediador cuando Él actúa también como sacerdote. Vamos a conversar un poquito sobre eso hoy día. El concepto de Cristo como el sacerdote está profundamente enraizada en la cultura hebrea, en la idea de los hebreos, de los judíos, sobre qué es lo que era el sacerdocio. Vamos a conversar pensando primeramente en ese texto de Hebreos, el capítulo 4, los versículos 4, 14 al 16 y luego 5 de 1 a 10. El libro de Hebreos, de cierta manera, el énfasis del libro de Hebreos es básicamente el sacerdocio de Cristo, y luego vamos a entender por qué eso es importante y relevante para nosotros, incluso siendo nosotros personas que no son judías, ni hijos de judíos, ni nada que ver con los judíos. Pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Y qué significa eso? Y qué es lo que no tiene que ver con los conceptos populares de sacerdocio, como hacemos referencia al sacerdote católico, al sacerdote de una u otra religión? ¿Qué significa eso? Vamos a leer ese texto. Yo voy a leer esa primera diapositiva, ustedes leen la siguiente y así sucesivamente. Dice así la palabra de Dios: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. En otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Buenísimo. Para empezar, necesitamos entender lo siguiente: cómo el ser humano se relaciona con Dios. Muchas veces no pensamos en eso, simplemente pensamos que, bueno, yo cierro los ojos y hablo con Dios. En la cultura popular está ese concepto. Otros piensan que tienen que ir a la iglesia a rezar, a orar. ¿Cómo el ser humano se relaciona con Dios? Técnicamente no es tan simple así, es más complicado, porque el ser humano es humano y Dios es divino. No solamente la naturaleza de ambos es distinta, pero también la calidad de ambos es distinta. Es decir, Dios es santo y nosotros no. No podemos acercarnos a Él directamente porque nuestro pecado impide. Entonces, para que el ser humano pueda relacionarse con Dios, Dios estableció medios. El profeta servía para que Dios hablara al pueblo. El sacerdote servía para que Dios, o para que el pueblo se acercara a Dios. ¿Qué es lo que es el sacerdote entonces?
Dios instituyó sacerdotes en el pueblo de Israel para que ellos fuesen el representante del pueblo ante Dios. El pueblo había pecado y se necesitaba entonces pagar por el pecado del pueblo para que el pueblo no fuera condenado y consumido por la justicia divina. Entonces el sacerdote se presentaba ante Dios en nombre del pueblo, representando primeramente perdón por sus pecados, pero luego también por los del pueblo, representando así el pueblo delante de Dios. El profeta representaba a Dios ante los hombres, el sacerdote los hombres ante Dios. A diferencia del profeta, el sacerdote tiene en la historia de Israel una ordenación diferente. Había muchas exigencias específicas en la figura del sacerdote, que esas exigencias apuntaban a lo que nosotros vamos a conversar hoy día. Ningún sacerdote del Antiguo Testamento efectivamente por él mismo conectó al pueblo a Dios. La única manera de conectar al pueblo con Dios era a través de un sacerdote que fuera tan perfecto y tan adecuado a la necesidad tanto humana como divina, que no era encontrado en ningún otro lugar sino en Jesús mismo. Pero Jesús en el Antiguo Testamento todavía no había llegado, entonces el sacerdote del Antiguo Testamento, todo lo que hacía con su ropa, con el sacrificio de los animales, todo eso era simbólico apuntando a lo que Cristo realizaría en un futuro. Cuando Cristo vino, Él realizó literalmente con su vida y con su muerte todo lo que nosotros necesitamos para presentarnos ante Dios. Pero todo ese discurso tiene que ver con un tema que es muy particular a nosotros, que es el tema de la culpa. Pensemos por un instante cómo nuestra cultura trabaja el concepto de la culpa. ¿Cómo nosotros manejamos la culpa? La culpa por el fracaso. Nuestra cultura quizás latinoamericana no tiene ese énfasis tan fuerte, pero en otras culturas, sobre todo la cultura asiática, en algunos países, la idea del fracaso es algo tan fuerte que la gente no puede soportar una mala nota, no puede soportar que haya quedado cesante, no puede soportar el fracaso y se termina con la vida. Esa es una manera de enfrentar la culpa. Nosotros latinoamericanos somos un poquito más flexibles con eso, no tanto, pero un poquito más, y lo que nosotros solemos hacer es proyectar la culpa a otros. No soy yo, es el gobierno, son mis padres, es el Estado, es mi pareja, ¿no? El típico complejo de Adán, ¿no? Adán pecó y lo primero que hizo fue: la culpa es de la mujer que tú me diste. Entonces, en última instancia, Dios era el culpable juntamente con su esposa, y él era solamente una víctima. Nosotros tenemos también una manera muy particular así de hacer eso para los problemas de la vida, las discusiones de matrimonio, los problemas familiares. Suele pasar, nunca soy yo, siempre es el otro, o es el otro más que yo tengo culpa. Nosotros sabemos cómo manejar la discusión. Uno no dice que no tiene ninguna culpa. Yo tengo culpa, pero tú tienes más. Entonces, eso es una manera de manejar la culpa, porque cuando hacemos eso, mi conciencia queda tranquila. ¿Es así o no? Otra manera que tenemos de manejar la culpa es la autodestrucción. Entonces, uno sale a tomar, uno sale a drogarse, uno se autodestruye. Se autodestruye así físicamente, se autodestruye psicológicamente. Yo no soy nada, yo no valgo nada, yo no tengo valor. Y se va destruyendo. Y el punto es la culpa. No puede soportar la culpa de haber fracasado en su matrimonio, de haber fracasado en una carrera, de no haber quedado en un puesto, de no haber logrado tales metas. Y la culpa le va consumiendo, hasta que la persona, cuando no se quita la vida, la persona la destruye. Esa es una forma de reaccionar ante la culpa también. Muchos simplemente la racionalizan. Y la racionalización de la culpa tiene que ver con si yo cambio las reglas del juego, yo puedo salir de perdedor a ganador. Simplemente, si yo recién tomé 2 goles en el lado de acá, simplemente digo: no, si yo hago gol acá, entonces esos goles fueron míos. ¿Se entiende? La racionalización significa transformar el fracaso en un éxito. Es decir, no, eso era exactamente lo que yo quería. Esa era la intención.
Eso mismo, no es un fracaso, de hecho es una victoria. Eso era, yo cambio las reglas del juego, yo cambio el concepto, y ahí yo paso automáticamente de ser una persona que experimentó un fracaso a una persona que, según su concepto, experimentó un éxito. La racionalización es muy peligrosa, sobre todo en nuestros días, donde todo puede ser verdad. Todo puede ser válido. Nadie puede cuestionar mi conducta, porque toda conducta es válida. Ese es un gran peligro. Y jugamos con eso para amortiguar el peso de la culpa en nuestras conciencias. Pero también existe un concepto que es más cercano al concepto bíblico, es el concepto de redención. El concepto de redención popularmente es así: yo metí la pata mal, heavy. ¿Qué hago yo? Trato de compensar. Compensar. Eso es lo que pasa cuando la mamá vuelve del trabajo y el hijo dejó la casa impecable. O sea, no viene gratis eso. No viene gratis. Algo pasó, ¿no? Suele pasar en muchos matrimonios donde el marido llega con un buen regalo, con rosas y... ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Está muy cariñoso. No eres así. Algo pasó. La redención significa, yo fracasé en esto, pero si yo me esfuerzo mucho en otra área, voy a equilibrar, compensar. Hay una película en portugués o castellano quedó con el nombre de Redención, pero un predicador violento de Estados Unidos, que en realidad era un tipo muy violento, así como pero muy violento, y que se convierte. Y en su conversión él quedó pegado con la necesidad de los niños en África, y él va a África como que para servir a los niños, pero en su mente él está tratando de compensar algo. Él está claramente en ese punto, tratando de compensar todo lo malo que hizo en su vida a través de obras de caridad. Entonces, muchos de nosotros hacemos eso conscientemente. Ahí es donde entra lo que podemos llamar de redentores funcionales o salvadores funcionales. Pasas a ser un buen marido, pasas a ser un buen padre, pasas a ser un buen funcionario, como que para compensar o para buscar un modelo, un tipo de salvación. Estamos nosotros tratando de salvarnos a nosotros mismos a través de la compensación, a través del discurso de que siendo yo bueno ese tanto, Dios no me rechazará, porque he hecho por merecer, he compensado el malo que he hecho, he compensado el fracaso, he compensado el pecado que he cometido. Entonces tiene que pesar las dos cosas. Ese tipo de redentor funcional, él puede meterse en nuestras vidas de una manera muy imperceptible, incluso siendo cristianos, incluso diciendo, como hemos dicho, Cristo es nuestro Salvador y todo eso. Podemos permitir que ciertas actitudes de nuestras vidas sirvan como salvadores funcionales, sirvan como estas cosas que nosotros hacemos, que en nuestra conciencia nos valida como tengo paz con Dios porque mira lo tanto que he trabajado. Nosotros somos llamados a meditar en Cristo como el sacerdote, exactamente para romper con ese pensamiento. No tengo paz con Dios porque me he portado bien, porque mis notas están buenas, porque yo he pagado mis cuentas, he tratado bien a mi familia, porque soy una persona ejemplar. No tengo paz con Dios porque soy una buena persona. Yo solo tengo paz con Dios porque hay un mediador, un sacerdote, que Él ha conquistado esta paz, y esta paz vale mucho más y es mucho más cara de lo que mis buenas obras pueden comprar. Entendiendo eso, Dios proveyó a nosotros un mediador, un sacerdote capaz de pagar el valor debido para regalarnos esta paz. Esto es Jesús. Jesús como sacerdote. El Catecismo Mayor de Westminster presenta así: ¿cómo desempeña Cristo el oficio de sacerdote? Cristo desempeña el oficio de sacerdote en haberse ofrecido a sí mismo una sola vez en sacrificio sin mancha a Dios para hacer la reconciliación por los pecados
de su pueblo y en interceder continuamente por este. El propósito de este mensaje en esta mañana es que nosotros tengamos paz en nuestros corazones, que seamos efectivamente libres de la culpa del pecado y que nos sintamos libres de la culpa del pecado, no por habernos portado bien, no por cualquier otra cosa que podemos haber hecho, sino que porque tenemos un gran sumo sacerdote que pagó y conquistó la libertad de la culpa para nosotros. La culpa puede ser algo profundamente destruidor. Puede destruir su familia, puede destruir su matrimonio, puede destruir su vida profesional, puede destruir sus amistades. El buen mensaje de Jesucristo es que Él llevó nuestras culpas. Eso nos trae paz. La paz que tiene implicaciones muy prácticas y profundas en nuestro diario vivir. La paz que nos devuelve la alegría. La paz que nos devuelve la tranquilidad. La paz que nos devuelve la esperanza. La paz que te permite despertar el día siguiente. Ya tengo un montón de deudas y problemas, pero aún así puedo experimentar una paz, una tranquilidad sobrenatural que no fue conquistada por mi buen comportamiento, fue conquistada de una manera incomprensible incluso para mí, pero la disfruto. Cristo como sacerdote es parte de sus oficios. Cristo como profeta nos libra de la ignorancia que el pecado produce, nos permite conocer a Dios y a nosotros mismos, permitiéndonos conocer cómo Cristo nos ha salvado. Pero Cristo como sacerdote nos libra de la culpa del pecado, de las consecuencias que el pecado produce en nuestras conciencias y en nuestros corazones, y nos permite libremente accesar o acceder a Dios. Cristo como Rey nos libra del dominio, de la esclavitud del pecado, y nos abre la puerta a un reino fantástico. ¿Qué significa que Cristo sea nuestro sacerdote? ¿Qué significa en términos prácticos que Cristo sea nuestro sacerdote? 3 cosas principales según lo que vemos en ese texto de Hebreos. Significa primeramente que solo Cristo pudo aplacar la ira de Dios. Nos cuesta hablar un poco sobre la ira de Dios. Dios es amor, Dios es paz, Dios es, ¿no es cierto?, nuestro amigo, el de arriba, ¿no es cierto? Hablar de la ira de Dios no es un tema navideño. Navidad es para hablar de cosas bonitas. Pero la Navidad existe porque por culpa de nuestros pecados con nuestros pecados hemos afrontado, hemos atacado a la pureza de la santidad de Dios. Eso es interesante porque Dios en su absoluta santidad, Él fue confrontado, desafiado por nuestra arrogante postura de querer ser nosotros mismos los dioses de este mundo. Cuando nosotros buscamos tranquilizar nuestra conciencia, alejarnos de la culpa por nuestros propios medios, nosotros estamos diciendo a Dios que Dios, la culpa que yo siento la resuelvo yo, la pago yo me la arreglo, no te necesito. Podemos piadosamente decir a Dios: Dios, yo no te necesito, yo me la arreglo. ¿Cómo? Yo voy bastante a la iglesia, llego temprano, salgo tarde, yo voy a trabajar duro, yo voy a ayudar a los necesitados, yo voy a dar toda la plata que tengo a la gente que necesite, yo voy a vivir para servir a la gente, yo voy a hablar de Jesús en la calle, yo voy a hacer esto y esto. Pero con eso yo no puedo aplacar la ira de Dios. Con eso yo no puedo hacer la propiciación por nuestros pecados. Propiciación es una palabra muy interesante que se encaja aquí. Jesucristo hizo la propiciación por nuestros pecados. El sacerdote tenía que hacer eso cuando él entraba en el lugar santísimo. Toda esa historia está enmarcada en el ritual que Dios encomendó a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Había el templo construido según las órdenes de Dios, y dentro del templo tenía un lugar santo y tenía un lugar santísimo,
un lugar que quedaba cerrado con cortinas que impedían el paso de cualquier persona, excepto una vez al año el sumo sacerdote entraba en representación de todo el pueblo y ofrecía un sacrificio por el pecado suyo personal y luego por los pecados del pueblo. Él rociaba la sangre en el altar de la propiciación, y luego él mataba a un animal y derramaba su sangre, y luego el otro animal, él ponía su mano sobre la cabeza del animal, y así entonces el animal recibía, o sería el representante que recibiría toda la culpa de los pecados de las personas, y ese segundo animal era enviado para el desierto, es decir, sus pecados son enviados para lejos de ustedes. Eso muestra que la gravedad de nuestras acciones, nuestro pecado no es algo simplemente, me pasé. Es algo grave, es algo sumamente grave, es algo que tiene un precio de sangre. Por eso la sangre involucrada ahí, por eso la sangre de Jesús fue derramada, porque es altísimo el precio. Pero también eso significa que la comunión con Dios solo es posible por gracia de Dios, pero Él permite que el sacerdote sea una persona santa, separada, santificada, en representación de su pueblo. Porque Dios es santo y es necesario que aquellos que se acerquen a Él se acerquen con manos santas. Dios hizo entonces una concesión en el Antiguo Testamento para que una persona elegida por Dios pudiese entrar a ese santo lugar, santísimo lugar, representando aquello que Cristo haría por nosotros efectivamente, que es entrar en la presencia misma de Dios. El tema es que el sacerdote tenía sus propios pecados y él tenía que ofrecer sus sacrificios por sí mismo y luego por los del pueblo, pero el verdadero sacerdote, aquel que el falso simbolizaba o el provisorio simbolizaba, este verdadero sacerdote, que es Jesús, no tenía pecados y él podía entrar perfectamente en la presencia de Dios. El lugar santísimo era una representación de la mismísima presencia de Dios en la cual está Jesús, donde Él presenta la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es lo que es la propiciación? Es la satisfacción de las exigencias de la santidad violada de Dios. Entonces Cristo era el único que podía satisfacer las exigencias de la santidad violada de Dios. ¿Por qué? Porque Él era Dios. El texto dice ahí justo al inicio, versículo 14, de que nosotros tenemos un gran, y en el libro de Hebreos se enfatiza la idea de gran, para distanciar a Jesús de todos los otros sacerdotes del Antiguo Testamento, y también, ojo, para separar a Jesús en lo que se refiere a nosotros, de nuestros salvadores funcionales. Los hebreos tenían sus sacerdotes y el sacerdocio de la ley, pero nosotros en nuestra cultura tenemos nuestros propios sacerdotes, que son los instrumentos por medio de los cuales nosotros pensamos que con eso aplacamos a la ira de Dios, con eso estamos quitando un poco el peso de la culpa de mi conciencia, con eso yo estoy agradando a Dios como que para compensar algo. Esos falsos sacerdotes son en el libro de Hebreos denunciados, y Jesucristo se presenta como el único y el gran sacerdote, y ese sacerdote es llamado de Hijo. Es interesante porque el autor de Hebreos dice que el Hijo, Jesús, él se refiere al nombre humano de Jesús, es decir, el que nació de María, el Jesús humano, ese que caminó en nosotros. Ese Jesús es el Hijo de Dios y Él es el gran sumo sacerdote. Él puede hacer la propiciación porque Él es Dios. Él puede hacer la propiciación perfecta porque Él es hombre. Él puede hacer la propiciación perfecta porque Él adentró en la presencia de Dios. Y eso es interesante, el adentrar era simbólico de entrar en el lugar santísimo. Ese era un ritual, era parte del ritual. El adentrar significa que Él tiene la autoridad, significa que Él tiene la santidad, significa que Él tiene la calidad para entrar en un lugar donde nosotros no podemos entrar. Pero el hecho de que Él adentró significa que Él pudo cumplir con las exigencias de la santidad de Dios. Por eso Jesús tuvo que nacer desde María. Por eso tuvo que venir como hombre. Siendo hombre, pero también siendo Dios. Específicamente, por su calidad de divino, Cristo pudo aplacar a la ira de Dios para nosotros. El énfasis aquí en ese punto es en la santidad de Dios, en la divinidad de Jesús, la santidad de Jesús, la divinidad de Jesús, cómo Jesucristo satisfizo
la santidad y la justicia del Padre. Primeramente, Él fue la ofrenda definitiva. Los sacerdotes tenían que entrar y entregar ofrendas, y como dice el texto, dones y ofrendas por el pueblo. Cristo no fue una ofrenda de un animal, no fue una ofrenda de una comida que entregaban los sacerdotes. Él fue la ofrenda por definición, la ofrenda perfecta, el pago final absoluto. Cristo también, Él pudo pagar por nuestros pecados porque Él fue la ofrenda que fue finalmente aceptada por el Padre, fina y plenamente aceptada por el Padre. Entonces Cristo cumple con ese sacerdocio, pudiendo ser aquel que pagó efectivamente o pudo aplacar a la ira de Dios. Eso tiene que ver con la propiciación que Cristo hizo por nuestros pecados. Pero en segundo lugar, Cristo pudo o ejerce su función de sacerdote cuando pudo librarnos de la culpa del pecado. Aquí estamos hablando de la expiación. Y es interesante el tema de la expiación porque los versículos 1 a 3 muestra que el sacerdote tenía que ser humano. El texto dice que el sacerdote era sacado de entre los hombres. Tiene que ser humano porque representaba a los seres humanos. Tiene que ser humano porque entendía lo que significaba el dolor, el sufrimiento, la realidad humana. Y eso es muy importante. Nosotros tenemos un representante que nos representa ante Dios, que sabe lo que significa ser humano, sabe lo que significa las pruebas y las luchas que estamos enfrentando, sabe lo que significa cosas más básicas como el frío, el calor, sabe qué significa vivir como ser humano en todas estas condiciones, sabe lo que significa ser tentado. Lo único que Jesucristo no sabe es qué significa experimentar el pecado. Pero Él experimentó el precio del pecado sobre Él. Cristo pudo librarnos de la culpa del pecado porque Él mismo no tenía culpa. Al contrario de los sacerdotes humanos. Los sacerdotes humanos del Antiguo Testamento, todos ellos eran pecadores. Entonces el sacrificio que ellos entregaban era un sacrificio a medias. De igual manera, los salvadores funcionales hoy día, nuestros falsos sacerdotes, son ineficaces porque no son puros por definición. Nuestra mejor obra compensatoria ya está manchada por la culpa del pecado. Por más que uno pueda decir que eso es mejor que el otro, por más que podamos decir esa buena acción es una buena acción bastante alabable, pero esa buena acción ya está manchada por ser hecha por pecadores con la marca del pecado. En otras palabras, nosotros no tenemos otra persona que pueda pagar por el precio del pecado que no sea Jesucristo, porque no hay otra persona que sea humano como nosotros, divino como Dios, sin culpa, y que se entregue en nuestro lugar para imputar en nosotros esa libertad. Cristo nos hace libres de la culpa del pecado. ¿Y qué es lo que implica eso? Eso implica en la manera como nosotros nos vemos a nosotros mismos, la manera como enfrentamos esos fracasos, la manera como tratamos a las personas. Personas que son sumamente agresivas, personas que son sumamente destructivas, personas que son sumamente egocéntricas, son personas que no han todavía sabido tratar el tema de la culpa, el tema del fracaso, el tema del pecado en sus vidas. Esa es la consecuencia, la muerte del pecado en nosotros. Muchos cristianos, después de haber conocido a Jesús, no han entendido que Cristo llevó sobre sí nuestras culpas. ¿Cuántos cristianos viven vidas profundamente complicadas y llenas de problemas porque no han entendido? Él llevó mi culpa sobre... Yo no necesito seguir luchando con el peso de esta acusación sobre mí, sobre algo que yo hice 10, 15 años atrás. Él llevó sobre mí la culpa, Él llevó sobre sí la culpa, Él llevó todo el dolor, la ira de Dios en mi lugar. Él me entiende, Él sabe que yo soy pecador, Él sabe que yo fracasé, Él conoce mi corazón. Tenemos nosotros a un sacerdote que se puede apiadar de nosotros porque nos entiende. Tenía que ser humano. Y Él entonces se pone en defensa nuestra delante de Dios. Eso es hermoso porque
Gran parte de las frustraciones, desilusiones y crisis de los cristianos está asociada a cómo manejar pecados pasados. ¿Cuántos matrimonios que no han logrado, después de pasar por la crisis, seguir adelante? Porque no hubo perdón. Y el perdón que yo niego al otro, lo niego porque la culpa de mis pecados sobre mí todavía pesa. Por no ser libre de mi culpa, yo tampoco puedo perdonar al otro. Por no ser libre de mi culpa, yo no puedo amar libremente al otro. Por no ser libre de mi culpa, yo no puedo actuar en gracia. Miren lo fantástico de lo que Jesús dijo, que nosotros tenemos que dar la segunda milla, que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Cómo eso es posible? Si yo no he podido perdonarme a mí mismo, ¿cómo puedo perdonar al otro? ¿Cómo puedo amar a mi enemigo? Si el mayor enemigo mío soy yo. Si yo me odio por las cosas que he hecho. Si yo no he podido lidiar con el tema de la culpa en mi corazón, ¿cómo puedo hacer eso con el otro? Solo Cristo pudo librarnos de la culpa del pecado. Es en ese sentido que Él fue nuestro verdadero sumo sacerdote. Él llevó plenamente la culpa. Eso significa que la deuda ya no está en nuestro nombre. Eso es algo fantástico, sobre todo en esa época del año, cuando uno llega al banco y descubre que ya no debes nada. Qué genial. Uno llama, mira, quiero poner en día mis deudas y no, si aquí no figura nada de tu nombre. No, si verifica bien y usted le pasa el root correcto, ¿no? No, sí, verdad, es el root es ese nombre es ese, no tienes nada. Preinfarto en ese momento, ¿sí o no? Se detiene el corazón y vuelve a funcionar un root. Fantástico. Pero así ni siquiera se compara a la grandiosidad de la obra que hizo Jesucristo. Ni se compara. El tema es que al llevar nuestra culpa sobre sí, no fue barato, no fue fácil. Pero intencionalmente Él quiso eso. Él nos quiso y Él pagó el precio de querernos. Por lo tanto, tenemos que descansar en el hecho de que Él nos quiso. Él nos compró con esto. Qué genial. Cristo es capaz de asumir nuestra culpa porque no tiene pecado y asimismo y al mismo tiempo Él es como uno de nosotros. Ahora, Calvino va a decir que bajo la ley Dios había mandado que se ofreciesen sacrificios de animales, pero con Cristo el procedimiento es diverso y consiste en que Él mismo sea sacerdote y víctima, puesto que no era posible hallar otra satisfacción adecuada para los pecadores, ni se podía tampoco encontrar un hombre digno de ofrecer a Dios su unigénito Hijo. Qué genial. Pero Cristo también es nuestro sacerdote porque solo Cristo pudo reconciliarnos con Dios. Fíjense que la obra de Cristo como sacerdote es la propiciación por nuestros pecados, la expiación de la culpa del pecado, pero también la intercesión constante delante de Dios. Cuando la Biblia dice que tenemos un abogado delante del Padre, eso es literal. Tenemos quien intercede por nosotros, quien ruega por nosotros, quien cuida de nosotros, quien se preocupa de nuestros intereses. Eso significa también que Cristo provee la perfecta comunión con el Padre. El reconciliarnos con el Padre nos permite disfrutar de la vida que el Padre da, de los derechos y de las bendiciones de una persona que ya no tiene de hoy, de los derechos y las bendiciones de un hijo, no de un allegado, no de un vecino, no de un amigo, no de un hijo de la casa. Qué fantástico eso, porque el texto da énfasis aquí en la obra intercesora de Jesús, que Cristo sigue rogando por nosotros como un abogado, un perfecto abogado. Mientras hacía el sermón me acordaba de la película El abogado del diablo, ¿no? Que trataba de maneras de las más turbias a ganar la conveniencia de los jueces. A diferencia de aquella película, hay un juez que no puede ser
engañado ni manipulado. Hay una justicia que será cumplida sí o sí, pero hay un perfecto abogado. Esto significa que yo puedo tener la perfecta paz para los desafíos que tengo durante mi vida, porque sé quién está trabajando por mí. Yo sé que mi representante me representa perfectamente, no como hacen los gobernantes de ahora, ¿no? Que nos representan a medias, nos representan hasta el día de la elección nomás. Un perfecto representante que defiende mi causa, un perfecto representante que tiene poder para garantizarme las bendiciones de este pacto perfecto con Dios. Es hermoso eso, porque cuando pensamos aquí, Cristo, Él nos comunica a través de esta función de mediador, a través de esa función de sacerdote, de intercesor. Él nos comunica la vida de Dios. Y la vida de Dios se aplica en nuestro diario vivir, en la manera como enfrentamos problemas muy comunes de la vida. La escasez de recursos, cómo enfrentamos la abundancia de recursos, cómo enfrentamos problemas de discusiones matrimoniales, problemas de orden laboral, problemas de todo tipo. Porque Él me provee de la certeza de que mi vida está amparada, protegida por un Dios que me cuida, que me ama. No depende de mis buenas obras, no depende de mi propia justicia, no depende de mi conducta, depende solamente de mi Jesucristo. Yo puedo descansar porque yo sé que soy fracasado, yo sé que fracasé, yo sé que fracasaré, pero yo tengo un sacerdote que cuida de mí, un abogado que lucha por mis derechos, que lucha por los derechos que Él conquistó para mí, y que por eso mismo yo no puedo perder. Qué fantástico es pensar que los derechos conquistados por Jesucristo yo no puedo perder, porque Jesucristo mismo aboga por ellos, Jesucristo mismo trabaja por ellos, Jesucristo mismo se compromete en cuidarme para que yo no pierda lo que Dios me ha dado. Jesucristo como sacerdote significa que yo no puedo perder la salvación que Dios me dio, porque Cristo mismo es la garantía de que esa salvación no se perderá. Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor, Él es el que garantiza que todas las bendiciones de esta salvación seguirán en mi vida. Seguiré siendo amado aún sin merecer, seguiré siendo perdonado cuando fracase, seguiré siendo restaurado cuando caiga, seguiré siendo impactado por el amor, por la gracia de Jesús, por su dirección, por la vida, para que yo pueda vivir para la gloria de Dios perfectamente. Él no desistirá de mí y no depende de mis buenas obras. De hecho, las buenas obras que ejecuto por amor y por la vida que Él me da. Es exactamente esa vida que Él me da que me permite vivir para la gloria de Él. En ese sentido, no solamente somos libres de la culpa del pecado, pero somos libres para vivir para la gloria de Dios. Eso es lo que significa que Cristo nos pudo reconciliar con el Padre. Reconciliarse con Dios significa entender perfectamente cómo el mundo funciona y verse funcionando en este mundo de la manera adecuada, aún parcialmente pecador, pero ya en el camino correcto, anhelando para que el mundo pueda terminar con la llegada, con el regreso de Jesucristo, ser libres de la esclavitud, de la presencia del pecado en el mundo. Esa expectativa de la perfecta comunión final con Dios es lo que nos guía cuando entendemos el sacerdocio perfecto de Jesucristo. La importancia entonces del sacerdocio de Cristo es que primeramente ya nos fortalece la fe. Eso es lo que el autor de Hebreos dice en los primeros versículos. Fortalece la fe en Jesucristo. ¿De qué manera? Porque si yo entiendo bien que Él es nuestro sacerdote, ya no tendré esos altibajos producidos por mi desempeño. Mi desempeño no me califica ante Dios. El desempeño de mi mediador sí. Y el desempeño de mi mediador no tiene altibajos. Es siempre alto. De manera que lo que yo tengo en Cristo no lo puedo perder. Me da también una mayor intimidad con Dios.
en un nivel más profundo. Eso es lo que queremos. Que nuestra oración no sea la típica, Señor, muchas gracias, pero que sea una comunión verdadera, que sea una conversa profunda, transformadora, sanadora. Que a través de esta intimidad que yo tengo con Dios, Él pueda seguir sanando mi corazón de las heridas, sanando mi corazón de los fracasos, sanando mi corazón de las marcas, de las consecuencias del pecado, sanando mi corazón de todo lo que yo he dejado ahí en el proceso de autodestrucción cuando manejaba yo mismo la culpa. Y por fin el sacerdocio perfecto de Jesucristo nos ayuda a descansar. Descansar de buscar una salida para cómo enfrentar el fracaso y el pecado. Descansar en que Él conquistó para nosotros la perfecta paz. Tengo paz con Dios, paz de conciencia, la paz que da el Espíritu Santo. Porque aún siendo miserable pecador, tengo un gran Salvador. Qué gran Salvador nosotros tenemos. Esa es la única cosa que nos puede dar seguridad de que nuestro pecado es perdonado, que no debemos permanecer en el pecado. Ya fue perdonado. Yo puedo seguir adelante. Él me guiará y me ayudará a seguir adelante. Debemos reforzar nuestra esperanza en Jesucristo como nuestro sacerdote. Es un tema más bien complejo. El propio autor de Hebreos aquí, en los versículos 11 en adelante del capítulo 5, va a retar a ellos porque ellos todavía no estaban maduros lo suficiente como para entender el tema. Es un tema realmente complejo en cierta manera, pero que nos afecta directamente en todas las áreas de nuestras vidas. Necesitamos mirar al pesebre de Jesucristo y ver que ahí nació, ahí estaba necesariamente nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote, el intercesor, el mediador, el precio por nuestra culpa, que aplacó la ira de Dios y nos reconcilió con el Padre. Vamos a orar al Señor.